Shnashnamuk, Punecham Yad Pushpat Mudode, Cajas Ronda y Codegok Yona Viaje. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Una disculpa por algunos asuntos técnicos por la tardanza en los minutos, pero yo estoy muy emocionada, muy contenta ya de estar aquí con dos grandes mujeres que admiro muchísimo, que he conocido en diferentes espacios, pero que para mí tienen muchas cosas en común. Además de tener un trabajo en la literatura, haciendo poesía, creando en la creación literaria, también tienen un gran compromiso con la lucha de los entornos en los que se encuentran. Alejandra Sacil Sánchez es maya, es una poeta maya, también es una muy fuerte activista una activista digital de lenguas indígenas, pero no solo digital, también en los entornos concretos de las comunidades de habla de maya hablantes, y además es editora de la Jornada Maya, actriz también, que ya nos platicará tal vez poco de su experiencia con esta obra de Sor Juana, y una gran crítica de lo que está sucediendo, bueno, con los pueblos indígenas, las lenguas indígenas. Y también nos acompaña Gabriela Jauregui, que también, les decía, para mí, aunque las conocí en entornos bien distintos, tienen mucho en común. Ella también, ella es una poeta, una creadora, una crítica literaria, una estudiosa de la literatura, pero también con un compromiso muy fuerte con la lucha de los pueblos indígenas, con la lucha de las mujeres, ¿no? Es incansable, igual que Alejandra, igual que Sacil en esta lucha, y también hace edición, trabaja editando y creando esos espacios donde podemos dialogar entre más mujeres. Y bueno, muchas gracias por haber aceptado a ambas. Y bueno, quisiera poner como en la mesa, en esta mesa virtual, justamente una pregunta sobre el quehacer que ustedes hacen en cuanto a su creación, pero en esta creación que no está como en una torre de marfil, ¿no? Sino está bien centrada en los procesos sociales en los que están cada una insertas. Quiero empezar preguntándoles cómo fue que empezaron a escribir, cómo fue ese proceso, cómo se acercaron y empezaron a crear, sobre todo en el caso de ambas, además, bueno, escriben artículos, ensayos, pero en un género que es bien difícil y bien particular como es la poesía. ¿Cuál de ustedes quisiera comenzar? Cecil, ¿quieres o me lanzo? Va. Hachtaski makibol uchikin impayal tantati alin sikbatis les tukai tel yasna llave el Gabriela el que el título kalesh. Estoy muy contenta definitivamente de compartir este espacio, de este encuentro, de que la palabra nos una. Creo que estos espacios que de pronto se tornan y nos ofrecen esta oportunidad de dialogar son siempre muy ricos y siempre pues nos hacen también de pronto reflexionar o volver a mirar, ¿no? Hacia donde estamos caminando, y creo que eso es muy valioso para nosotras que estamos involucradas en este ámbito de las letras. Y bueno, respondiendo un poquito esta pregunta que Jazz nos hace, híjole, ha sido un proceso bastante interesante y fuerte para mí también. Yo, por fortuna, aprendí a escribir en mi idioma gracias a mi papá y a mi mamá, que ellos decían, bueno, mi papá pensaba que si ellos no me enseñaban, pues nadie más iba a venir y lo iba a hacer, ¿no? Entonces, consciente de eso, pues se tomó esa meta de decirnos que tanto a mi hermana como a mí, que teníamos que aprender a escribir independientemente de cómo, ¿no? De reglas ortográficas, de sintaxis o de lo que fuera. Me acuerdo que cuando empezaron a ver los correos electrónicos, el celular y estos aparatos, él nos dijo un día que si no le contestábamos sus mensajes en maya, pues simplemente no nos iba a responder, y entonces fue el patatús del patatús, porque le dijimos, bueno, es que no sabemos escribir, ¿no? En la escuela ya nos habían enseñado, pero pues, obviamente en español, ¿no? Y fue como ese golpe, digamos, de a ver, reacciona. Y algo muy importante que a mí me dijo y que se me quedó muy grabado, y que también ha sido mi filosofía un poco en cuanto a cómo es este proceso de escritura, es que él me dijo que mientras él y yo nos entendamos, no importa la manera en la que estuviera escrita, mientras él y yo nos entendamos, eso tenía que ser lo realmente importante. Y entonces así empecé a escribir. Realmente así empecé a escribir en mi idioma, no porque en la escuela
Sabemos que de pronto estos procesos educativos de la escuela formal no contemplan de pronto bueno, en mi caso, el maya. Y pues yo nunca recibí clases de maya hasta la universidad, hasta que fui a la universidad tomé la primera clase de gramática formal en lengua maya, y entonces me di cuenta que ya sabía bastante de cómo era la escritura en cuanto a la parte, digamos, formal, ¿no? Ahora también en esta parte creativa y literaria, también tuve esta fortuna de que mi papá estuvo muy involucrado en temas de talleres de escritura con niños en la comunidad, aquí en mi comunidad. Él daba talleres en la escuela primaria en horarios extraescolares. Entonces yo me acuerdo que veníamos juntos y que en ese proceso de estar jugando y en ese proceso de estar pues con los niños, yo también aprendí, tuve esa fortuna de comenzar en ese momento con las letras, y ya después me di cuenta que también conforme iba escribiendo ciertas cosas con cierto sentido, porque yo en ese momento no sabía que esto era poesía o que esto era narrativa o que no, o sea, no tenía firmemente ese nombre que se definía como tal, pero como que me daba cuenta que entonces ya tenía cierto sentido el cómo se escribía también mi lengua, y que de pronto me preguntaba por qué con el español era diferente y por qué con el maya tenía como que ciertas particularidades, ¿no? Y eso también me llevó como a ir cuestionando y a ir buscando estas formas de estas particularidades que tiene la lengua maya, que me contrastaban mucho y que me contrastaban muchísimo con la escritura en español. Y que bueno, ya en este proceso fue que comencé, yo me acuerdo que cuando platicaba con mi abuela me decía cosas que me hacían pensar en muchísimas otras cosas, era como un detonante de pensamientos de lo que ella me decía, y eso me hacía cuestionarme y cuestionarme y cuestionarme cada vez más. Entonces ya me percataba que definitivamente estaba yo en otro mundo en el que tal vez no era consciente como tal, pero que el contraste con lo que ya me habían enseñado en la escuela, sí fue como, a ver, espérame, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Como que me daba cuenta que esa forma yo no la había visto de esa manera, pero que vivía así, ¿no? Entonces, más o menos por ahí ya fue cuando empecé a darme cuenta, y fue gracias a que también veía cómo mi papá tenía también, él escribe, entonces veía cómo él a través de sus textos me transmitía muchísimas cosas que para mí eran naturales. Yo llegaba en ese punto de que naturalizaba todo lo que él escribía porque estaba inmersa en eso y sigo inmersa en eso, ¿no? Pero al contrastarlo y veía que no todos a lo mejor tenían esa percepción, me lo cuestionaba y decía, es que, ¿por qué hay estas diferencias, no? Y fue gracias a eso que entonces ya también comencé a tomar esta parte escrita de la palabra, y empecé a leer también lo que ya existía en ese entonces de literatura, o lo que puede llamarse de letras en lenguas indígenas y en el caso del maya, y fue de esa manera en la que me fui aproximando cada vez más a la escritura de forma más concreta. Y bueno, ya después me metí a la escuela de creación y ya cosas un poco más formales, pero esos fueron como que mis primeros contactos, y fue como que esto me hizo reaccionar, y entonces ya darme cuenta que estaba completamente en un mundo diferente, que a lo mejor no tiene que ser precisamente igual al mundo en el que estaba, que era el occidental, ¿no? Y ese fue más o menos un poquito el cómo comenzó esto. No, y con lo que como me dices, Cecil, es muy impresionante porque en maya tienen una tradición de escritura desde, bueno, o sea, impresionante, ¿no? Desde lo logográfico, lo silábico, pasando por toda la producción. Creo que es de los pocos pueblos indígenas que nunca, a pesar de las prohibiciones del Estado, dejó de escribir, y que de pronto pues te das cuenta que en la escuela pues no te están enseñando, ¿no? Que hay ahí algo que está sucediendo y que se niega esa gran tradición de escritura. Pero bueno, Gaby, que me gusta justamente esto de contrastar, ¿no? Cómo fueron desde diferentes espacios llegar a la poesía. Y sí, yo justo pensaba lo mismo que decías tú, ya ahora que escuchabas así, dije, claro, es que hay una tradición ahí milenaria que por más que se ha tratado de ocultar o de erradicar, pues ahí sigue, a diferencia de en otras partes donde funciona de formas muy distintas, ¿no? La convivencia entre las lenguas.
pues yo un poco también pensé ahorita que contabas ¿no? de tu abuela y cómo te abrió un poco todo y bueno, ya es tu abuela, que es también otra figura bien importante. Pues para mí, yo llego a la poesía y a la escritura y a los libros, gracias a mi abuela también. Y mi abuela fue una persona y sigue siendo una persona muy importante para mí, pero fue una mujer muy particular y muy... tuvo una historia muy triste, muy violenta, y ella es de Musquis, Coahuila, que es una comunidad kikapú, pero ella fue a dar a un orfanatorio en San Antonio, Texas, ¿no? Y ahí como que ahí se educó. Entonces, en realidad, su lengua extrañamente era el inglés, ¿no? Como que ella hablaba mucho inglés y leía mucho inglés y tenía una pasión muy grande por los libros, y yo me acuerdo de ella de toda la vida, como con su cigarro, su libro, y le gustaba mucho el box, pero bueno, era un personaje muy, muy particular, pero eso, estaba siempre con la nariz en el libro. Y mi madre, yo creo que pues creció así, y también siempre la vi como con la nariz en un libro, y leía mucho en inglés, y a mí de niña me hablaba y me leía mucho en inglés, aunque estaba yo en México. Y bueno, son estas historias extrañas ¿no? Y tristemente pues eso, yo no tengo ningún legado de otras lenguas que no sean lenguas pues de cierta forma coloniales, ¿no? Como lo son el inglés y el castellano, pero entonces yo, aunque nací en la Ciudad de México, crecí, pues en realidad no te sé decir cuál es mi lengua materna, porque toda esta como especie de educación del amor en los libros y la literatura y las historias, en general se hizo en inglés. Entonces, curiosamente, porque yo crecí bilingüe, pero de otra forma muy diferente, y entonces, como que eso, mi primer amor y acercamiento y todo con los libros fue así. Y pues probablemente no fue casualidad tampoco, ¿no? Que acabé clavadísima en estudiar literatura. Estuve brevemente en la UNAM en letras inglesas, y luego me tocó la huelga del 99, y pues justo mis papás, en su onda muy, muy como de cierta ideología, fue como de no te puedes quedar sin estudiar, y yo, pero ¿cómo? Estamos en la huelga y demás. Bueno, hubo ahí duró un ratote ese tema, y primero me dijeron, pues te vas a la Ibero, y yo como de, bueno, voy a la Ibero. Y de ahí ya hice un programa de intercambio y me fui a Estados Unidos como estudiante. Y allí fue donde para mí todo cambió. O sea, yo estudiaba literatura porque quería ser escritora, y poco a poco me iba dando yo cuenta que no necesariamente se estudia literatura para escribir, ¿no? Como que digamos que las opciones no necesariamente son esas. Pero bueno, pues ya en Estados Unidos me vi forzada a escribir, aunque fueran los papers, ¿no? Las entregas pues en inglés. Y aunque yo siempre había leído inglés y hablado oralmente inglés, nunca había yo escrito un trabajo académico en inglés. Entonces ahí llegó como otro aprendizaje. Por suerte tuve una maestra muy paciente y amorosa que se servía vino y se lo tomaba en lo que me enseñaba cómo escribir una frase que no tuviera 25 comas como hacemos en español, sino que fuera una frase con un punto, y en fin, como las estructuras de la escritura en inglés. Y de allí, de pronto, esa extrañeza, como este lugar muy raro entre lo extraño y lo familiar, que me generaba ese idioma en relación al español, y el español como esta especie de tradición con T mayúscula en México de la literatura, no sé, de Juan Rulfo, ¿no? De pronto como que ese otro idioma me permitía una extraña libertad. No es que no haya una gran tradición, pero para mí era un espacio donde me puse a experimentar, y como siempre me ha encantado mucho la música, la musicalidad de las palabras, los sonidos, los malentendidos, ¿no? Algo que yo escuchaba como algo que no era lo que habían dicho en realidad, esos juegos y esos sonidos fue lo que me llevó a la poesía. Entonces, bueno, ahí sí, en resumen, así, más o menos.
No, muy interesante, ¿no? Como en ambos casos son experiencias bilingües, en ambos casos, como se llama el ciclo, ¿no? Hay una creación literaria en dos lenguas, pero esas relaciones están siempre atravesadas por la condición política de las mismas, ¿no? Lo cual es complicado. Yo quiero pasar aquí una pregunta que puede parecer espinosa, pero que quisiera como primero enmarcar en el hecho de que pues el canon literario, pues sabemos, como lo habíamos dicho también en las mesas pasadas, pues se conforma es masculino, ¿no? Es monolingüe y sobre todo el canon literario mexicano. Y entonces no hay como, bueno, yo veo que hay pocos acercamientos entre escritores y yo siempre estoy como ahí molestando como que esa antología de literatura mexicana debe decir que es en español, ¿no? Porque en este país hay más lenguas, entonces deben especificar, porque no especificarlo es obviar que solo debe ser en español. Yo creo que hay aquí como dos campos, ¿no? Desde los que estamos viendo ayer. Antier hablaban de un lado y del otro, ¿no? No me gusta que sea tan de un lado y el otro, pero sí me gustaría desde sus propias experiencias, cómo, ahorita primero como creadoras, ¿no? Como escritoras, ¿cómo ha sido la recepción de una obra, de la obra literaria, las obras literarias, de la poesía, que existen muchas lenguas en México? Me gustaría, en el caso de Cecil, preguntarte, ¿quiénes te leen? O sea, ¿cómo es la recepción de tu obra? Si te leen, cómo es tu relación con las editoriales, con los espacios de publicación, cómo circula tu obra, te leen solo en español, traduce siempre, ¿no? Todo eso. Y a Gaby preguntarle también su acercamiento con la literatura en otras lenguas de este país. Yo recuerdo, Gaby, que tú me recomendaste mucho Der de Tommy Orange, entonces veo que ahí hay puentes, ¿no? Que se están tratando, yo creo que desde la parte de las mujeres, dado que el canon es como es, hay más chances tal vez de abrir y no sé, después hacer, justamente hablábamos de hacer lecturas conjuntas, ¿no? De practicar. Ambas saben y hacen mucha crítica, ¿no? De la literatura, de la situación, y pues leernos y comentarnos en una visión más multilingüe de la creación literaria. Pero bueno, entonces esas son las preguntas que pues van más allá a veces de nuestras voluntades, ¿no? Que tienen que ver con la estructuración de ese canon. Y Sas, yo así. quería preguntarle una cosa a Cecil que viene al caso con lo que tú dices, Jazz, entonces ahí te la echo al montón de la pregunta, Cecil, que es, me preguntaba yo si cuando escribes, si siempre escribes en maya primero o si hay veces que directamente ya escribes en español y a veces te traduces de regreso al maya. O sea, yo me preguntaba cómo juegas tú o qué tan flexible te sientes, ¿no? Traduciéndote a ti misma para un lado y para el otro, o si en realidad siempre va más bien del maya al español, o no siempre, o cierto tipo de textos te salen más en maya y cierto otro tipo de textos más en español, no sé. Bueno, ahí para cuando ya dijo traducción dije, de ese tren, a ese tren. Momento. Uf, es una súper pregunta. Yo creo que la respuesta también es igual de compleja, me parece. Me parece que hay una cuestión aquí muy fuerte también de justo de eso que preguntas, de quiénes están leyendo, no solamente la literatura en maya, sino también la literatura en las otras lenguas que existen en el país, ¿no? En el caso del maya, ha sido también un proceso, digamos, con esta complejidad, porque me parece que de pronto la relación con los editores que se han topado con mis textos, sí ha sido tal vez un poquito muy sobre una capa que no llega a profundizarse, justamente porque de pronto no se comprende en su totalidad el sentido e incluso la estética del mismo idioma, ¿no? Y creo que eso de pronto puede generar que, no sé, me pasó que en algún momento decían, bueno, el renglón se acaba aquí y pues obvio, le pongo un guión y pasa abajo, ¿no? Pero entonces de pronto en maya no estamos dividiendo palabras, no dividimos las palabras por sílabas. Entonces ya de entrada ahí como que tenemos temas que el editor de pronto, si no es hablante, sí puede obviar y que a lo mejor dirá, pues no pasa nada si hago el corte aquí, ¿no?
y eso de pronto en maya pues no lo podemos tomar como tal, sí tiene un sentido y sí es, por ejemplo, si me cortas una oración en donde no debieras cortármela, le estás cambiando el sentido, ¿no? Entonces ahí de entrada hay también un tema con los editores en el cómo se trabajan los textos, cómo se editan los textos en lengua maya, porque también de pronto es que aquí hay muchas U's, ¿no? Pero sí, pero es algo que mi idioma está requiriendo y tal vez en la escritura en español estamos acostumbrados a que de pronto no tantas comas, no tantos artículos, no tantos, porque eso le quita de pronto riqueza al texto, ¿no? Pero en el caso del maya, de pronto sí requerimos que si vamos a utilizar el pronombre en segunda persona y es el u, sí de pronto lo requieren nuestros textos. Y no es que yo diga, me encanta usarla, no, es que es requerido por los mismos textos. Y no es ya una cuestión simplemente de estética, de cómo lo estamos mirando bajo una óptica del español, sino que es necesario comenzar a mirar nuestros textos bajo nuestra estética, bajo lo visual que pueden llegar a ser nuestras lenguas, ¿no? Con todo lo que eso implica, con apóstrofes, con diéresis, con glotales, con todo lo que eso implica. Entonces yo creo que es importante comenzar a decir y que, porque a veces los editores también imponen, ¿no? En esta cuestión de que creemos que nosotros sabemos que ellos saben su trabajo, ¿no? Pero ese es posiblemente un trabajo que han desarrollado con un idioma diferente al nuestro. Entonces también como escritores es importante que tengamos muy claro cómo también es visualmente nuestro idioma, cómo se plasma en el papel, cómo se plasma en las líneas, en los párrafos, en las oraciones. Eso creo que es muy, muy importante y esa relación con los editores también se tiene que formar de manera constructiva. Porque evidentemente estamos acostumbrados a una visual incluso en los textos, ¿no? En el español, con las grafías que tenemos, estamos acostumbrados a esta visual, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de lenguas indígenas, pues eso cambia. Y en segundo punto también, el quiénes nos están leyendo. Híjole, en la península tenemos la fortuna de que a nivel peninsular nos entendemos perfecto, ¿no? Habrán algunas variantes, algunas cuestiones, ¿no? De regionalismos, pero tenemos la fortuna de entendernos. Ahora, en la parte lectora, híjole, ahí sí, creo que han sido un número ya considerable de personas que hemos tenido acceso a la educación, que hemos podido alfabetizarnos en nuestro idioma, pero todavía falta muchísimo en cuanto a esta alfabetización en las comunidades. Yo creo que los lectores principales somos nosotros mismos como escritores y esto es algo que también ha sido una crítica que hemos hecho hacia nosotros mismos, ¿no? Incluso en los mismos eventos, ¿no? Sube Sácil y sube mi compañera Elisa, y luego baja Elisa y sube Sácil otra vez, y luego somos nosotros mismos, ¿no? Y entonces, ¿cómo ampliamos este círculo? ¿A quiénes les estamos haciendo llegar nuestros textos? Nosotros, bueno, en un colectivo en el que estamos, Xcusamov, hemos tratado, bueno, antes de la pandemia, de ir de pronto a comunidades, de leer, de llevar estos libros, de que también tengan este acceso, porque de pronto pasa que los libros se quedan muy bonitamente en los escritorios y se quedan muy bonitamente en los anaqueles y no pasa más, ¿no? Entonces la idea es que pues las mismas personas hablantes tengan el acceso a, porque de pronto cuando lo ven, inmediatamente lo que se piensa es que está muy difícil de leerlo, ¿no? Y ahí ya comenzamos con estas problemáticas que derivan de toda esta opresión y de todo lo que nos han dicho que debemos y tenemos que leer en lengua española, ¿no? Lo importante yo creo que de la literatura que se escribe en otros idiomas que tal vez pueden no tener tanta presencia, es justo eso, que empiecen a tener esa potencia y que justo empiecen a estar visibles en espacios en donde antes simplemente era imposible hacerlos llegar, como en las comunidades mismas, ¿no? De pronto la gente de distribución puede llegar a decir, es que llegar a tal o cual comunidad es tan difícil que prefieren simplemente dejarlos en un lugar en donde es más fácil llegar, ¿no? Entonces, esta complejidad que de pronto pudiera surgir en la pregunta de quiénes nos están leyendo, también implica hacer y poner sobre la mesa todas estas complejidades
que sabemos están relacionadas a las lenguas indígenas, en el caso del maya, pues sí hay producción, o sea, de pronto luego llegan a decir, no, es que no hay libros en maya, no, sí los hay, pero que lleguen o no a los hablantes y a los lectores, esa es otra cosa, y ese es un punto también muy importante sobre el cual tendríamos que empezar a discutir el cómo se hacen las distribuciones, porque luego no llegan a donde tienen que llegar. Y nosotros, como hablantes, y eso también, el mito de que las lenguas indígenas o el maya no se escribe y que solamente se habla y que solamente es visual y no sé qué, eso también es un tema que ha estado siempre presente, de que no se escriben. Y muchas personas nos hemos creído eso, hemos creído que no se escriben, que no se leen y que no podemos tenerlas en papel. Entonces, hay que hacer un trabajo muy, muy fuerte para lograr cambiar todo esto que está girando en torno no solo a la escritura, sino también a la lectura de las lenguas indígenas del maya, porque si no, simplemente no va a llegar a quienes quisiéramos que lleguen. Y también pasa muchas veces que luego subestimamos a las personas y decimos, no es que la gente no lee en su lengua, no, sí lee, también sí lee. Tal vez no todos o la cantidad que nosotros quisiéramos, pero sí hay lectores y sí hay gente que nos está leyendo y que también está criticando y que también está hablando de ello. Y yo creo que eso es lo importante, que genere, que detone y que también abra esa posibilidad de discusión sobre lo que se está trabajando y lo que se está produciendo en nuestras lenguas. Y respondiendo un poco a tu pregunta, he tenido también un proceso complejo, me cuesta muchísimo la traducción. Por lo general pienso en maya y escribo en maya y al momento de traducir sí se me pierden en el camino de pronto muchísimas cosas que digo, es que cómo logro ese ejercicio, cómo logro plasmar todo lo que tengo en maya. También sucede que las particularidades o los significados de muchas palabras no logran ese sentido en español. Y entonces empieza también otro tema del cómo estamos traduciendo lo que estamos escribiendo, ¿no? Por lo general, nunca he hecho algo al revés, nunca he hecho en español para traducir al maya de mis propios textos, eso nunca lo he hecho. Pero por lo general pienso en maya, escribo en maya. Para mí son esbozos del texto en español, porque siento que no logran todavía llegar a la meta de transmitir al 100, aunque sé que esa tendría que ser la función, pero sí de pronto es todo un proceso el cómo pensamos, ¿no? Por ejemplo, una palabra muy sencilla que es el ol en maya, que muchos lo han traducido como el alma, como el espíritu, pero para mí esa palabra tiene algo muchísimo más profundo, el significado es mucho más, tiene una amplitud mucho mayor, y de acuerdo a cada conjunción, kimakinwol o com olem, kush olen, eso cambia y no es lo mismo que solamente decir estoy contento, porque eso todavía no refleja, por ejemplo, el kimak ol se traduce como estoy contento, pero todavía el ol es esa esencia, el espíritu, el alma que tiene el ser, y de pronto traducir eso y llegar en concreto a ese sentido, sí llega a ser, pues, sí llega a representar un mundo de complejidades, ¿no? De cómo hacemos llegar esa información. Entonces, por lo general, escribo en maya, intento hacer la traducción al español, pero yo creo que el ejercicio todavía necesita muchísimo más de trabajo. Muchas gracias, Cecilia. Ya se me ocurrieron más preguntas también. Pero Gaby, ajá, de ese lado, ¿cómo fue tu acercamiento? ¿Cómo empezaste a leer? ¿A quiénes has leído? Literatura mexicana que está en otras lenguas que no son el español. Pues mira, un poco lo que yo pensaba así, escuchando lo que contabas así, es como, por un lado, por ejemplo, ahora que Sacil me compartió su poesía, como pues está en maya, y yo sabía que pues esa es como digamos, el original, con todos los problemas que luego podemos pensar ya en poesía de qué quiere decir el original o lo que sea, y luego el español, y yo pues obviamente vivo esta realidad
pues del nacionalismo colono del castellano o del español, en la que, pues no sé, te digo, puedo hablar inglés, te puedo contar, pero no sé hablar maya, náhuatl, o sea, entonces yo leyendo a Sacil hice el ejercicio de leerla, aunque no tengo ni idea de lo que está escrito allí, pero leer porque obviamente sí puedo reconocer palabras que se repiten o estructuras que me imagino generan cierto ritmo. Entonces, aunque no entiendo el maya, me parecía como una necesaria cosa leer el maya, antes de leer el español, aunque no lo entiendo. Y justo una de las cosas que yo pensaba es que, o sea, pobre es el ejercicio de la edición monolingüe o monolinguada, porque justo me preguntaba yo, bueno, si yo fuera a editar un libro de Sacil, a ver cómo, o sea, sería un ejercicio, como dice Sacil, ¿no? Está bien difícil y es una pérdida mía, totalmente, y una labor mía, la de hacer el ejercicio como de reeducación, de desaprender y de descolonizar mi imaginario, mis lecturas, mi canon, ¿no? Y entonces, o el canon, y entonces, pues sí, leer a Sacil, leer a Mardonio, Carballo, leer en distintas lenguas de México, creo que es un ejercicio, y no solo en traducción, hacer el esfuerzo de procurar leer el idioma original, me parece bien importante. Y pues eso, como mi rollo es otra vez, ¿no? La literatura en lengua inglesa más incluso que la del español, pues entonces yo ahí sí te saco así mi colección de poetas de pueblos originarios que además problematizan de formas bien interesantes la lengua inglesa cuando son traducidos o cuando ellas mismas tienen que escribir en lengua inglesa. Y pienso, y además muchos de ellos están en la frontera, entonces de pronto se mete ahí el castellano, y cuando en Estados Unidos el español se vuelve una especie de lengua en resistencia, que es bien curioso eso, ¿no? Entonces no sé, pienso en De pueblos Ofelia indígenas Cepeda. de Estados Unidos, ¿no? Sí, exacto, como de la frontera en Estados Unidos, pero por ejemplo, no sé si ubican a Ofelia Cepeda, que es una poeta tohono O'odham, que es maravillosa y escribe en su idioma, pero también luego se autotraduce al inglés, mezcla los dos. Lo mismo esta poeta Muskoke, que se llama Joy Harjo, Orlando White, que es un poeta diné, Layli Long Soldier, que es Oglala Lakota. Está Tommy Orange, que él no es poeta, pero es un magnífico narrador, que es Cheyenne Arapaho, y ellos, o sea, como eso, ahora estoy dando clases en la UNAM de literatura inglesa, y pues mi clase está llena de estos poetas y estos poetas, porque me parece esencial que aunque estamos hablando de lengua inglesa, un poco lo que decías, ¿no? Cuando se habla de una antología de literatura mexicana, o bien se precisa en español, o bien se incluyen poetas o escritoras o escritores de todas las otras lenguas que se hablan en este país llamado México, ¿no? Y eso es un poco pues, lo que yo decidí hacer en mi mini versión en el seminario que doy, que es, ok, estamos en el departamento de literatura inglesa, pero esa literatura inglesa abarca un montón de otras literaturas en otros idiomas que también después incluyen o se engarzan o se chocan o se friccionan con el inglés, ¿no? Y lo mismo creo que sería la reflexión con el español en un lugar, si estuviéramos haciendo un curso de literatura mexicana o como dices, una antología, pues ¿qué quiere decir eso? ¿No? Y están todas estas otras naciones y estos otros idiomas dentro del país llamado México. Y es, si las obvias o si las borras o si las ocultas, pues es otra forma de violencia, y creo que está de nuestro lado de la cancha, digamos, de hacer ese esfuerzo necesario, urgente, de descolonizar nuestro canon. Y nuestro, así entre comillas, ¿no? Como de... Sí.
Y pienso también en que eso puede darse, no sé, yo veo ahora, no sé qué pensarás As, sobre esto, como hay como cada vez más mujeres escritoras en lenguas indígenas, que yo siento que la generación anterior era bastante de varones, ¿no? Y ahora hay una generación bien interesante que está escribiendo en lenguas indígenas y con todo este movimiento también de cuestionamiento del canon en español, creo que se puede entender si hay una esperanza de tender puentes, creo que va por ahí, ¿no? Como en este campo de las mujeres. Ahora, ambas son editoras. Sacil edita varias cosas, pero entre ellas, pues, algo que es muy inédito en el país, que es la Jornada Maya, por ejemplo, ¿no? Y bueno, edita diferentes tipos de textos, etcétera. Y también, bueno, Gaby desde Surplus y desde varios espacios está editando. Si nos pusiéramos un poco en plano utópico y pensáramos en que los espacios de la edición, los espacios de publicación por fin en México responden a la realidad, o sea, la realidad es multilingüe, entonces estos espacios deberían serlo. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Qué tendría que pasar? Y si nos ponemos a imaginar hacia dónde o cómo podemos empezar a trabajar para que eso fuera real, para que fuera abierto a la gran diversidad de lenguas indígenas y lenguas en general. O sea, tenemos el romaní, la lengua de la población gitana, el plotich, la lengua de la población menonita, tenemos el véneto en Chipilo, en Puebla, o sea, como la lengua de señas mexicana, la lengua de señas maya, por ejemplo. Entonces, si nos abrimos como estas posibilidades y pensamos en los espacios, ustedes como editoras, además como mujeres también, editando, ¿cómo creen que sería y qué se necesitaría para crearlo? Sas. Va. Bueno, ahí de entrada, híjole, sí, me acuerdo que cuando yo empecé en la Jornada Maya en Quintil, yo recuerdo que la primera vez que vi la plana en la ciudad, en un puesto de periódicos, fue impactante para mí, porque y vuelvo a eso, porque creo que la visual es tan importante, es tan revolucionaria y también es o sea, nos hace presentes ahí, porque yo me acuerdo que cuando la vi, sentí muchísimas cosas, porque hacía muchísimo tiempo que, bueno, a mí no me tocó ver los antecedentes de periódicos que estuvieron editados en maya, hasta la Jornada Maya, ¿no? Que nació hace unos años. Entonces, cuando lo vi me impactó muchísimo porque dije, bueno, ¿cuántas veces en la ciudad o en espacios en donde antes no se veía la lengua, ahora está ahí visual, cuando menos visualmente? Creo que para empezar tendríamos que imaginar esta visual, de que ya no solamente vamos a ver las letras así como estamos acostumbrados a verlas bajo este contexto occidental, digamos, sino que también ya vamos a ver otro tipo de grafías, otro tipo de letras y otro tipo de estructuras en nuestro entorno, ¿no? De entrada, para mí eso es algo sumamente importante que genera o generaría el poder tener las lenguas nacionales en todo nuestro entorno y en todo nuestro contexto, que de entrada eso también hace a las personas que no conocen o ni siquiera saben que existen otros idiomas igual en la misma horizontalidad que el español, y eso hace cuestionar y eso hace también preguntarnos qué es, qué son o por qué están ahí. Que de entrada eso, digamos, nosotros no teníamos por qué explicarlo porque nosotros estuvimos antes aquí que muchos, pero eso generaría de pronto y detonaría que sucedieran este tipo de preguntas que ahora ni siquiera pasan por la mente de muchas personas, ¿no? Ahora de pronto la gente ve algo escrito y obvia que es en español, porque las grafías que estamos utilizando obviamente son del mismo alfabeto, pero a veces ni siquiera hay ese cuestionamiento del por qué. Y yo creo que estamos hablando de que tendría que haber muchísimos cambios, no solamente voluntad política, que yo creo que ahorita sabemos que en el discurso hay muchas leyes o cuestiones que están amparando que esto tendría que suceder así, pero que en la realidad no. Entonces, yo creo que tendría que haber mucha voluntad en ese sentido, no que nos vengan a decir cómo tendríamos que hacerlo,
sino más bien hay mucha gente que ya está haciendo ese trabajo desde donde está, y es más bien una cuestión de que se pueda eso magnificar y de que pueda ya tomar otra dimensión, y no que desde arriba vengan a decir, esto es lo que vamos a hacer para visualizar las lenguas y para que se puedan escuchar y leer en todos los espacios, ¿no? Es más bien una cuestión de que lo que ya se tiene y el trabajo que yo creo que el trabajo comunitario que hay en muchos espacios que se han desarrollado tienen mucho potencial y tienen muchas herramientas para que esto logre tener una dimensión mayor. Entonces, yo creo que tendría que haber ese sentido no de permisión, pero sí de apertura hacia estas personas, hacia esos colectivos, hacia estas personas que están realizando y que tienen en su haber muchos trabajos para que esto se magnifique. Eso de entrada. Y dos, también dejar de validar solamente un tipo de escritura, un tipo de género, un tipo de sentido en cuanto a la literatura, porque de pronto sabemos que, bueno, si no está editado en un libro y no tiene no sé cuántas copias de tiraje, y si no tiene tal distribución, no cuenta como algo que está producido y escrito en lengua, ¿no? Yo creo que eso es muy diferente. Nosotros también escribimos, no solamente en el papel, también escribimos en los cantos, escribimos en la ropa, escribimos en muchos otros espacios que pueden decirnos, eso no es literatura, eso no cuenta como tal, pero sí lo es, porque lo que está escrito en nuestros bordados, en el campo mismo, en todo lo que nos rodea, tiene una razón de ser y tiene un sentido. Entonces también ese sentido del que nos dicen, no, es que solamente los libros impresos con no sé cuántas hojas son los que vamos a tomar como literatura, o es lo que vamos a poder editar. Eso ya también tiene que cambiar. Tenemos que también reaprender el que nos han dicho que es válido para eso, el que nos han dicho que podemos tomar como algo que está debidamente editado y publicado, porque si no, simplemente va a seguir sucediendo lo mismo, ¿no? El cómo hemos aprendido que suceden las cosas no nos va a dejar mirar más allá. Yo creo que nosotros tenemos que borrar de cierta manera y reescribir estas nuevas formas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces creo que falta muchísimo trabajo y que sí, como dice Jazz, a lo mejor es algo muy utópico, pero que yo creo que el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no exista. Sí se está haciendo, tal vez no en la dimensión que queramos y que quisiéramos, pero que ahí está, y que eso, o sea, que no tenemos ni por qué minimizar ni por qué dejar por debajo todos los esfuerzos que ya se han comenzado a hacer. No sé si respondo la pregunta. No, súper bien, y plantea más, pero bueno, con el tiempo, ¿verdad? Gaby. Pues sí, por un lado, ahorita hago eco de todo lo que dices, así concuerdo al 100, pero antes de llegar ahí, por ejemplo, me quedé pensando en esta poeta tzotzil que se llama Enriqueta Lunes, que es maravillosa, y es más fácil conseguir su libro en inglés que en español, ¿no? Entonces, como que de pronto nos hace lo que decías así, o sea, esta disque voluntad política en realidad no se está traduciendo en publicaciones concretas y en ejercicios concretos de divulgar y de distribuir y de hacer accesible al público lector monolingüizado en español las escrituras, los textos, los poemas, los libros de otras comunidades que hablan otros idiomas dentro de México, ¿no? Entonces, de pronto, eso me parecía como una ironía muy fuerte. Por otro lado, pienso luego también en lo que decías, Cecil, de cómo estamos obviamente educados, no, bueno, ustedes afortunadamente no, pero yo y nosotros, nosotros los otros, a leer, ¿no? O sea, las letras que estamos leyendo, pensé en el libro y todo el dilema que eso causa, o sea, el alfabeto que usamos, pues, y como eso ya es otro nivel de traducción también. Pensaba en el libro de Emiliana Cruz, ¿no? Y cómo
traducir no solo al español, sino el chatino y como los acentitos o como estas apóstrofes, en fin, entonces como ese reto también es un reto y hacer como desde generar eso, alfabetos, ¿no? Distintos para representar ciertas cosas y educarnos como lectores a que estén esas cosas conviviendo con nuestro alfabeto que estamos acostumbrados a leer. Otro reto. Y por el otro lado, ya pensando en un poco esta utopía de reconocer, no es una utopía, es un deber, creo, político, de reconocer que el texto es muchas cosas. El texto no nada más es, ¿no?, el librito con las letras. El texto es, como tú dices, bordado, canciones, peinados, ¿no? Hay un montón de formas de leer texto que no son con los ojitos en la página de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿no? Y eso creo que también es como que divulgar de cierta forma o que eso también es texto y que eso se lee de otras formas, pero es una forma de lectura, es bien importante y es otra vez, ¿no?, una labor de descolonización, de aprendizaje importantísimo y maravilloso. O sea, qué maravilla pensar, esa blusa que traes es un texto. Esas flores, esas hojas, porque ¿no? Todo eso se lee. Son mensajes que se leen y nos hemos olvidado de cómo leerlos, ¿no? O nos han obligado a olvidarlo, dependiendo, ¿no? Y quienes no han olvidado para nada también y que resisten y siguen como divulgando, creando, haciendo esos textos o estas otras formas de contar, ¿no? Entonces, eso también, y por último, mi plan utópico es como también tender puentes, es decir, ¿qué tal ese mundo donde nos brincamos el español? En ese mundo yo pierdo por ignorante, pero ese mundo donde ustedes dos se están traduciendo y publicándose y hablándose directamente, ese mundo, o sea, si yo tuviera un festival para hacer algo así, o sea, usar como, o las personas que tienen ese poder o esa visibilidad o demás, como usar eso para tender puentes para les otros. Imagínense un festival donde están, qué sé yo, Joy Harjo, Orlando White, Lately Long Soldier, ustedes, Enriqueta, y entre todos se están traduciendo a sus idiomas y ya en segundo plano, si quieren, como en alma caritativa, al inglés o al español, pero como esos puentes que creo que, y quizás hoy en día, gracias a las redes, con todos sus defectos, este tipo de cosas son conversaciones que se pueden hacer directamente entre comunidades y que no tienen ya que pasar por el español, o que el español se vuelve este idioma entre medio, como puente utilitario, para que ustedes puedan encontrar ya su propio lugar o su propio como espacio común de la traducción, no sé, entre el mije y el maya, por decir. Quizás sí se atraviesa por el español, pero no es para el español. No es para nosotras, las que no sabemos leer en otros idiomas, sino para ustedes y entre comunidades. Y el español solo sirve como puente ¿no? O como un ducto ahí para llegar de un lugar al otro. Entonces, bueno, eso ya así como poniéndome a soñar, hay que hacer ese festival, oigan. Sí, hay que hacer. Y esa es un poco la idea, ¿no? Y agradezco muchísimo a la Feria Internacional del Libro de Oaxaca por hacer posible esos encuentros. Me alegra que se hayan leído, que se hayan encontrado y que sigamos, ¿no? También, bueno, aquí una pregunta, tenemos creo que así como 30 segundos para responderla cada una, pero muy rápidamente dicen, ¿cómo lidian con la carga colonialista de las lenguas en las que escriben, leen y dialogan? ¿No? Muy brevemente, por favor, Sas. Uf, qué pregunta también. Pues mira, yo creo que ya desde que nos pronunciamos desde nuestra lengua, con todo lo que eso implica, ya estamos pronunciándonos. Yo creo que nuestra lengua, el uso que le damos,
y el cómo la hacemos presente, no bajo ese lema de querer demostrar, sino porque es lo que somos, ya desde ahí estamos combatiendo muchísimo. Yo creo que nosotros que somos hablantes de cualquier lengua materna, no tiene que ser del país, o sea, México, pues, siempre vamos a tener, siempre vamos a estar atravesados por muchas cosas, pero no siempre estamos perforados por esas otras cosas que nos están atravesando. Entonces, sí tenemos muchos canales, pero tenemos uno que nos guía y tenemos uno por el cual nos estamos rigiendo siempre. Entonces, desde el momento en que nosotros nos estamos pronunciando con nuestra lengua, ya estamos combatiendo esa parte, para mí. Gracias, Gaby, así muy brevemente. Yo como hablante de lenguas coloniales, nomás mejor lloro, pero mejor voy a citar un poema de Cecil donde dice: las palabras renacieron de las voces averiadas. Y más adelante dice: aquí estamos, como el pájaro que nace de las costillas del viento. Volaron. ¿No? Pues así hacen. Desgraciadamente yo lo leo en español, no lo puedo leer en maya, pero bueno, que eso, ahí está todo el tiempo esa resistencia. Muchísimas gracias otra vez por aceptar y bueno, muchas gracias al increíble equipo de la FIL. Pues que esta conversación continúe. Gracias, Jazz, gracias, Cecil, qué honor. Los Botic. Gracias a quienes nos han escuchado.